Ustedes tienen ahí un historiador que ha sido citado en el texto, llamado Eric Hobsbawm, es un historiador británico, marxista. Hay una cita muy breve, una mención pequeña a su pensamiento. Él dice, entre otras cosas, que el pasado es una dimensión permanente de la conciencia humana, digamos, a nivel personal y a nivel colectivo. El pasado, aunque ya no esté más físicamente entre nosotros, mentalmente, culturalmente, está siempre presente dentro de cada uno de nosotros en particular, de cada ser humano, y en la sociedad en su conjunto. No podemos prescindir de ese pasado. Por más que estemos en el presente, siempre nos remitimos al pasado y este nos influye de manera directa y permanente. Bueno, para abordar ese pasado ya hemos visto que el historiador recurre a las llamadas fuentes. A su vez tiene otra manera el historiador de abordar el pasado y de estudiarlo, que son una serie de conceptos que actúan como herramientas conceptuales, herramientas teóricas, para poder entender mejor ese pasado. Aquí les menciona los principales: el concepto de cambio, el de permanencia y el de duración. Bueno, podremos decir que la historia oscila permanentemente entre el cambio y la permanencia. La historia no es pura evolución y pura transformación, puro cambio, sino que también es una serie, o representa o supone una serie de permanencias. Entonces hay cosas que se modifican a lo largo del tiempo en toda sociedad y hay otras que permanecen. Aquí les brinda el ejemplo de los pueblos originarios de América. Digamos, hay algo que se ha mantenido, que es la identidad cultural de estos pueblos, la noción de sí mismos, de su particularidad, de la experiencia traumática de la conquista europea, las tradiciones ancestrales que ellos atesoran aún en la actualidad. Digamos, todo eso tiene que ver con la permanencia o las permanencias. Pero al mismo tiempo, estos pueblos han sufrido transformaciones positivas y negativas. Se han aculturado, digamos, se han integrado a la cultura global y sobre todo a la cultura europea y han modificado una serie de hábitos. Por ejemplo, su religión, su modo de vestir, su organización económica, incluso su idioma. Han cambiado en muchas ocasiones, en muchos casos, la lengua o las lenguas originales que ellos hablaban por las lenguas europeas, entre ellas la española. Entonces ahí tenemos un ejemplo bien claro de esta oscilación permanente, este trabajar juntos incesantemente del cambio y la permanencia en lo que hace a la historia. También les informa este texto tan sucinto, tan condensado, acerca del modo de trabajar de la historia tradicional, que era más bien positivista, y la historia actual, o las corrientes historiográficas actuales. Hasta el siglo XIX, el siglo XIX es el momento en que la ciencia se desarrolla, las ciencias se desarrollan académicamente, sobre todo las ciencias sociales y entre ellas la historia. Florecen las universidades, las carreras de historia, las publicaciones académicas, las investigaciones históricas, las reflexiones acerca de la disciplina, los primeros textos históricos de tipo nacional, más abarcadores. Bueno, sin embargo, hay un modo de trabajar que mucha gente lo sigue asociando con la historia, la verdadera historia, que tiene que ver con esta historia tradicional positivista. Una historia basada sobre todo en la acción gloriosa, extraordinaria de grandes personajes, sobre todo de grandes hombres, elevados a la categoría de héroes. Estos grandes hombres, a su vez, estos próceres, como Belgrano, San Martín, Cristóbal Colón, estos grandes personajes son considerados a su vez hacedores, forjadores de grandes acontecimientos, héroes y protagonistas de los mismos. Entonces, estos grandes personajes que generan grandes acontecimientos, grandes batallas,
grandes presidencias, grandes reinados, son los que, según los historiadores del siglo XIX e incluso del siglo XX, van marcando la historia. Y es a ellos a los que tenemos que estudiar cuando nos dedicamos a estudiar el tiempo histórico, el pasado, sobre todo el pasado nacional. Esto fue cambiando sustancialmente a partir en Francia y luego en el resto del mundo, a partir de las décadas de 1940 y 1950. Aquí hay un grupo denominado Annales en Francia, compuesto de una serie de historiadores, jóvenes historiadores en ese momento, innovadores, entre ellos Fernand Braudel, que es citado en el texto que ustedes están viendo. Y aquí se produce una crítica fuerte, severa, a esa historia tradicional positivista. Lo que hace el grupo de los Annales es comenzar a tener en cuenta otros factores a la hora de estudiar el pasado. La historia comienza a preocuparse por lo social, por lo económico, por el cambio, por la permanencia y por la duración. Bueno, podemos contrastar nítidamente el modo de trabajar de los historiadores tradicionales y el de los historiadores actuales. Mientras la historia tradicional, como les decía antes, prioriza los grandes acontecimientos, las batallas, el inicio de un reinado, por caso, la historia fáctica, esto es la historia de los hechos, el aprendizaje, esto tiene una expresión pedagógica, digamos, en las escuelas esta historia se enseña a través de la memorización de los acontecimientos, las fechas y los lugares del pasado. El espacio, digamos, y el tiempo se estudian de la misma manera en la historia y la geografía positivistas tradicionales. La memorización juega un rol preponderante. Los sujetos destacados para la historia tradicional son, como les decía, los grandes hombres, sobre todo. Héroes, reyes militares, etc. Para la historia actual, del grupo de Annales y otros historiadores afines, va a estar centrada en el cambio, el estudio del cambio, de la permanencia, va a realizar una serie de divisiones acerca de la duración, el análisis de las transformaciones sufridas por los espacios debidos a la acción humana, las acciones de los grupos sociales y de las personas comunes. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos aspectos.